Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Este trimestre, sin duda ninguna, ha sido de gran bendición. Hemos tenido lindas y maravillosas enseñanzas que nos han ayudado a abrir los ojos para entender, comprender más y mejor la Escritura desde la perspectiva del apóstol San Pedro. Realmente esta lección ha sido de mucha bendición en diferentes áreas, sobre todo que fue una lección o es una lección que nos ha enseñado que la Biblia es el fundamento de nuestra fe. Y digo más, estas lecciones de primera y segunda de Pedro abrieron nuestros ojos para ver lo que aconteció allá en Asia Menor cuando estaba naciendo la iglesia, cómo creció, se multiplicó, empezaron los problemas, la persecución, las dificultades entre los hermanos, envidias, pleitos, disensiones, conductas carnales, pecaminosas. Y el apóstol Pedro llama la atención de las ovejas, atendiendo el llamado de su maestro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. La misión del apóstol Pedro fue apacentar las ovejas. Por eso él lo dice: ancianos, apacentar la grey del Señor con ánimo pronto. Era la principal urgencia del apóstol San Pedro. Incluso en medio de una densa teología, las cartas de Pedro colocan un fuerte énfasis en la vida cristiana y en cómo deberíamos tratarnos los unos a los otros. En otras palabras, si bien necesitamos conocer la verdad tal como es en Jesús, también necesitamos vivir la verdad. No es lo mismo saber la verdad que vivir la verdad. Y todos necesitamos vivir la verdad, experimentar la verdad. Y eso solamente se logra en una relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol San Pedro invitó durante toda la lección a demostrar un amor no fingido, amados los unos a los otros, de corazón entrañable. Pedro relaciona la purificación de nuestras almas con la obediencia a la verdad. La verdad no cambia, la verdad es, ha sido y será la misma. La obediencia, la pureza del corazón y el amor, tres cosas que están relacionadas entre sí. Este es el ideal al que deberíamos aspirar. ¿Puedes imaginar cuán diferente sería nuestra vida y nuestras iglesias si siguiéramos este consejo? En realidad, viviríamos vidas más armoniosas, más santas, más cerca del Señor, porque haríamos lo que a Dios le agrada. De tal manera que el llamado de esta lección es el llamado a la unidad, a conocer lo que es el Espíritu de Cristo, a vivir dentro de nuestros hogares y de nuestras iglesias una experiencia de fe, de valor, en fidelidad a nuestro Señor. De tal manera que la Biblia hay que leerla para creerla. Lo repito, la Biblia hay que leerla para creerla. Hay que creerla para ser salvo. Repito, hay que creer la Biblia para ser salvo. Y hay que practicarla para ser santo. De tal manera que hay que leer, creer y practicar la Biblia para alcanzar la salvación. El apóstol Pedro nos dice qué es lo que deberíamos de estar esperando en estos tiempos que vivimos. Los cielos serán destruidos, la tierra será quemada, las obras que en ella hay. No como hubo un diluvio en el antiguo, ahora viene un fuego. Por eso el apóstol dice, ¿cómo deberían ustedes de vivir ahora? Santa y manera piadosa de vivir. Recuerda que la Biblia es el primer libro donde entendemos y conocemos de Dios. El segundo libro es la naturaleza o la creación. En la creación podemos entender las obras de Dios. Sin embargo, tanto la Biblia como la creación puede ser mal interpretada. Por ejemplo, los hombres dicen que descendemos del mono, que hay una evolución, que nacimos por accidente y que esto va en evolución. Eso es una mala interpretación de la creación. Lo mismo sucede con la Biblia. Si no se lee con cuidado, si no se busca en oración
la revelación de Dios, puede pervertirse el mensaje que Dios nos está dando. De tal manera que es importante entender, a lo mejor estamos atrasados en la evolución del conocimiento de Dios. A lo mejor ni hemos evolucionado, pero tenemos que crecer en fe, en conocimiento de nuestro Señor. Por eso tenemos que tener cuidado de que no sea malinterpretado tanto el primer libro como el segundo libro. La Biblia es el primer libro y la creación es el segundo libro. Por lo tanto, hemos de tener cuidado de toda interpretación que podamos recibir por allí, de aquellos mal llamados maestros y profetas. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Estos temas principales de primera y segunda de Pedro nos mostraron grandes bendiciones y cómo la interpretación bíblica debe de tenerse con mucho cuidado. Hay que leer toda la Biblia, un pasaje aquí, otro pasaje allí, hasta entender y quedar claro del verdadero mensaje. Ninguna profecía es de interpretación privada, por lo tanto, hemos de tener prudencia y cuidado de estas cosas. En el tema número 1 comprendimos lo que fue el sufrimiento de Jesús y la salvación. Comprendimos que todos hemos caído en pecado, eso no hay discusión. Pero además de haber caído en pecado, nos encontramos con otro fenómeno, que Cristo vino a morir, a ser sacrificado por nuestros pecados, el justo por lo injusto. Cristo muere para salvarte, para salvarme. Cristo se ofrece en sacrificio vivo, agradable a Dios, para salvarte a ti, salvarme a mí. Cristo es el sustituto, Él es el que nos santifica, nos purifica y nos hace nueva criatura. Por lo tanto, el sufrimiento de Jesús y la salvación que Jesús nos ofrece es por su sacrificio. Y así como Cristo sufrió, dice el apóstol, para esto fuisteis llamados vosotros, para que deis testimonio y brilléis en medio del sufrimiento. A pesar de la persecución, a pesar de los problemas, hermanos míos, decía el apóstol San Pedro, confiar en el Señor y en la bendición que Él nos ofrece, que es su salvación. En el tema número 2 aprendimos cómo deberíamos de vivir. El apóstol dice, hemos de vivir como verdaderos, amados hijos de Dios. De tal manera que, como hijos amados, debemos de comportarnos en santidad. Él dice, sed santos, como dice Dios, como Dios es santo. De tal manera que hemos de ser santos, apartados, y además de ser santos, hemos de ser perfectos. Solo hay una manera de ser perfecto. Perfecto es Dios. Dios es perfecto porque en Él no hay pecado. Cuando tú y yo, el pecado mora en nosotros, somos imperfectos. Entonces, confesando nuestros pecados, llegamos a ser perfectos, porque el pecado nos es quitado y venimos a ser santificados en Jesús. Por lo tanto, deberíamos de vivir vidas santas como verdaderos hijos de Dios, verdaderos amados hijos de Dios. Esta es la invitación del apóstol San Pedro. El tema número 3 nos enseñó la esperanza en la segunda venida. Dijimos que es importante la fe y la obediencia. El apóstol Pedro dice, vosotros tenéis una herencia incorruptible, maravillosa. Ya esta fe maravillosa la tenéis vosotros. Ahora lo que les toca es obedecer. Dejad de hacer lo malo, fornicaciones, adulterio, lascivia, disensiones, todo ese tipo de cosas hay que dejarlas, dijo. Hay que prepararse para la segunda venida. Hay que pensar en que Dios tiene un plan. Por lo tanto, tenemos que en fe avanzar, obedecer y ser santos como Él es santo. Esto nos enseñó el apóstol en esta semana. En el tema número 4, orden en la sociedad y en la iglesia. Dijimos que Dios estableció los gobiernos. Dios quita y pone reyes. Y el apóstol dijo, miren, sujétense a las autoridades por causa del Señor. Sujétense a las autoridades por causa del Señor. Hagan el bien, cumplan con las leyes, para que los que los acusan se callen y les dé vergüenza de acusarlos a vosotros. Por lo tanto, dice el apóstol, hay que obedecer las leyes. Es cierto, los gobiernos se corrompen.
Dios los pone, pero ellos se corrompen. Por lo tanto, no es asunto tuyo, no es asunto mío. Hemos de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando nuestros principios de fe se ven comprometidos, hay que decir basta, hasta aquí llego. Primero mi Dios, después lo terrenal. Esto es muy importante para definirnos como verdaderos hijos de Dios. De tal manera que hemos de respetar a los líderes. El apóstol dijo, ancianos, apacentad la grey del Señor, con ánimo, pronto. Porque él estaba apacentando, él era un buen ejemplo. Y hay líderes que son buen ejemplo. Algunas veces los descuidamos, a veces los podemos hasta maltratar. Por lo tanto, hemos de obedecer a los que Dios ha puesto, incluyendo los ancianos, los diáconos, todos los líderes de nuestra iglesia, incluso a los pastores, hay que respetarlos, porque hay veces hace falta esto, aún de nuestras iglesias, a los mismos miembros. Por lo tanto, hemos de ser buenos ciudadanos del reino de los cielos por causa del Señor. En el tema número 5, la primacía de las Escrituras. ¿Cuál es el valor de esto? Bueno, comprendimos claramente lo que es el valor de las Escrituras. La palabra profética, el testimonio de los profetas, el testimonio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos nos dice claramente los hechos que ellos vieron, oyeron y fueron testigos. Por lo tanto, dice el apóstol, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos, porque ella los alumbra como en un lugar oscuro. Por lo tanto, la escritura, escrito está. Hablamos de que hay dos testigos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y los dos testamentos concuerdan. Es cierto, en nuestra iglesia se hablan de dos testigos, el Espíritu de Profecía y la Biblia. Esto es de manera doctrinal, pero de manera teológica son los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y los dos se complementan. Jesús dijo, de las Escrituras hablaron de mí en el Antiguo, y en el presente también las Escrituras hablan del Señor. El apóstol Pedro admitió que ciertas cosas son difíciles de entender. Por ahí se levantan algunos profetas, por ahí se levantan algunos maestros. Esos indoctos tuercen la Escritura para su propia perdición. Por lo tanto, no se preocupe que si ellos están mal y están haciendo mal, van a la perdición como el hijo de perdición. Por lo tanto, hay que leer la Biblia en oración, hay que creer la Biblia y aplicarla en nuestra vida, porque es leyendo, creyendo y practicando la Biblia que hemos de ser salvos. Y esta fue la lección 13ª de este trimestre, la última lección. La próxima semana vamos a estar estudiando el libro de Gálatas, el tercer trimestre de este año. Gracias, mis hermanos y hermanas, por venir a estudiar toda la lección y por ser hermanos con corazón. Si te ha gustado esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos. Puedes poner la dirección URL en tu Facebook, o ponlo en tu Twitter, o ponlo en tu Instagram, y promueve esta lección si te ha gustado. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga por tener ese corazón y venir a estudiar la lección que es el corazón de nuestra iglesia. La escuela sabática es el corazón de nuestra fe. Por lo tanto, antes de despedirme, te quiero invitar a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, te damos gracias por tu compañía durante todo este trimestre, Padre. Gracias por estas lindas lecciones. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos y te damos gracias por los lindos y hermosos mensajes del apóstol San Pedro, quien cumplió la misión fielmente, Señor, de apacentar las ovejas, de apacentar los corderos, de apacentar las ovejas. Y ahora, Padre, al entender este mensaje, te rogamos que nos ayudes, después de leer, a creer y abrazar este mensaje. Además de creer y abrazar este mensaje, a vivirlo, Padre, practicarlo, para poder ser llamados hijos e hijas tuyas, Padre. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón, Padre, que vienen a este portal para estudiar estas lecciones.
alcánceles tu gracia, multiplíqueles tu bendición, Padre, tanto material, espiritual, emocional como financieramente. Quédate con ellos, Padre, y acompáñanos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, estás invitado a estudiar el libro de Gálatas el tercer trimestre de este año. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.